La universidad en Cuba es para los revolucionarios aunque sean ladrones. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Si pueden expulsarte por disentir, la educación en Cuba no solo no es gratuita, tampoco es universal. El destierro de la cubana Carla Pérez González vuelve a colocar en el foco un tema manido ya por la cantidad de veces que el Estado ha incurrido en la violación de los derechos humanos y del que tanto siempre tendremos que hablar, la expulsión de estudiantes de educación superior como represalia a cualquier forma de disentimiento. Porque Carla, no lo olvidemos, antes de ser desterrada, fue expulsada de la carrera de periodismo en la Universidad de Villa Clara por pertenecer al movimiento Somos Más. El caso de José Carlos Santos, expulsado de la carrera de medicina en el 2020 por una discusión por motivos políticos con el director de la empresa en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, demuestra que en Cuba ni siquiera es preciso declararse miembro de un movimiento opositor, basta que pienses diferente a la revolución, como le argumentaron a José Carlos al expulsarlo. Basta incluso que muestres a favor del pluripartidismo y del proyecto Varela para que te echen de la universidad, como sucedió en 2009 con Néstor Pérez González, entonces estudiante de segundo año de Derecho, el animalista Javier Larrea, quien incluso era miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas, también sobra en las universidades cubanas por atreverse a compartir los puntos de vista de alguien como Carla Pérez o por adelantarse a la dirección del país en defensa de los derechos de los animales. En su caso, la medida fue separarlo de la carrera por otros 3 cursos, pero aún no se ha ejecutado. Pende sobre su cabeza como una espada de Damocles. Estas son apenas algunas historias que demuestran que la universidad en Cuba son para los revolucionarios, una consigna que el actual presidente y títere castrista Miguel Díaz-Canel, cuando era ministro de Educación Superior en 2009, dijo que sería patentizada. Es más grave disentir del proceso revolucionario que cometer un robo con fuerza. Los comportamientos que provocan la expulsión de Carla, Juan Carlos, Néstor y otros estudiantes cubanos califican como faltas muy graves en el reglamento disciplinario de los estudiantes universitarios cubanos, aprobado en la resolución número 240-07. Según este documento, las indisciplinas se dividen en muy graves, graves y menos graves. Dentro del primer apartado aparece mantener una actitud o cometer un acto manifestantemente contrario a nuestro proceso revolucionario. Esta supuesta falta se equiparará a la gravedad, por ejemplo, de C. Cometer fraude docente en la realización de todas las formas de evaluación del sistema vigente de evaluación, y el inciso C, por ejemplo, apoderarse por cualquier medio de los temarios y contenidos de diferentes formas de evaluación vigente antes de la realización de las mismas. En un nivel inferior se ubican las consideradas faltas graves, que incluyen, por ejemplo, cometer dentro o fuera del centro de estudios un hecho que pueda ser constituido un delito de robo con fuerza en las cosas. En este sentido, se considera menos grave, por ejemplo, cometer dentro o fuera del centro de estudio hurto de bienes de escaso valor. La falta muy grave se castiga con la expulsión de la enseñanza superior, la separación indefinida o la separación de 3 a 5 cursos. Para las graves, las medidas pueden ser la separación de hasta 3 cursos de la enseñanza superior o la pérdida de los derechos como becario en un semestre y hasta 2 cursos. La sanción más fuerte para una falta menos grave, como el hurto de bienes de escasos valor, es una separación por 1 o 2 cursos de la educación superior, aunque sí se puede salir del paso con una amonestación pública o con una disculpa a la persona afectada. O sea, aunque seas honrado, si disientes, te expulsan. Si tu comportamiento no es contrario al proceso revolucionario, que seas un ladrón, no es tan grave. El que paga manda. Según la lógica de la educación gratuita en Cuba, y de que solo gracias a la dádiva del Estado los cubanos pueden estudiar carreras universitarias que en otros países le endeudarían de por vida, es justo entonces de que el Estado le dicte las reglas en las universidades. Si paga, tiene derecho a mandar. Pero ¿con qué dinero paga el Estado la educación de los cubanos? Con el de los propios cubanos. En Cuba, la educación es pública, no gratuita. La actual Constitución lo reconoce en el artículo 31. La remuneración con algo de trabajo aportado se complementa con la satisfacción equitativa
y la gratuidad de los servicios sociales universales y otras prestaciones y beneficios. Sabemos que otros servicios sociales supuestamente universales son la salud y la educación, pero si pueden expulsarte de la universidad por disentir, la educación no solo no es gratuita, tampoco es universal. Fidel tampoco es universal. Fidel Castro no implantó una educación pública en Cuba, lo que hizo fue eliminar la privada con el argumento de que ésta solo tenía acceso a los estudiantes de clase acomodada. Pero el hecho de que solo haya en el país una educación estatal no garantiza que todos los ciudadanos disfruten de este derecho. Lo que garantiza es que, si te expulsan de la universidad por tus ideas políticas, te quedes sin opciones para continuar estudiando en tu propio país, pese a que el Estado enarbola el derecho de la educación como uno de los grandes logros de la revolución. Si tienes suerte de conseguir una beca en el extranjero, tendrás que salir de Cuba para seguir tu carrera. Si al completar tus estudios se te ocurre regresar al país donde naciste, pero donde el Estado te viola los derechos a la educación, ese mismo Estado además te desterrará. Siguiendo con las noticias, el gobierno reconoce que el dólar está a 50 pesos y que con la tasa oficial los cubanos perderán dinero. El Banco Central de Cuba advirtió a la población de que con la tasa oficial del dólar en la isla las personas van a perder dinero. La advertencia del Banco Central de Cuba llegó a inicios de marzo a través de su cuenta oficial de Twitter, donde recordaban a la población que para el envío de transferencias entre tarjetas de moneda libremente convertible es necesario comprobar que el número de la tarjeta del destinatario comience en 9225, pues de lo contrario se estaría enviando el dinero a una cuenta en moneda nacional. En tales casos, el Banco Central sugiere no hacer la transferencia, ya que al enviar el dinero a una tarjeta en CUP se convertiría en un monto mediante el cambio de 1 por 24, que es el establecido oficialmente por el Estado desde que inició la unificación monetaria, es decir, por cada dólar enviado se recibirían solo 24 pesos cubanos. Esta tasa de cambio no es reversible, es decir, nadie puede actualmente en Cuba comprar un dólar en el banco por 24 pesos cubanos. Las entidades bancarias en el país aseguran no tener dinero para vender a la población, a pesar de mantener una tasa de cambio fijada oficialmente desde el pasado 1 de enero que comenzó la supuesta tarea de unificación monetaria. Las transacciones se hacen en el mercado informal. Desde el inicio de la tarea de ordenamiento, el peso cubano se ha ido depreciando contra el dólar y otras monedas fuertes como el euro. En la página de anuncios clasificados Rebolico, hay ofertas de venta de dólares por 50 pesos cubanos, CUP, y otros que cambian euros hasta 55 y 56 CUP. El Banco Central reconoce que el cambio de la moneda en la calle es mucho más alto y alerta a la población de que si venden esos dólares al Estado perderían dinero. Al inicio de la tarea de ordenamiento, el gobierno cubano indicó que en algún momento las personas podrían ir a las casas de cambio a comprar un dólar por 24 pesos cubanos, pero han pasado ya 3 meses y ese momento no llega. Tener divisas en Cuba es cada vez más necesario, pues no están a la venta en CUP los insumos de primera necesidad para la población. El aumento de salarios y la escasez de productos en pesos cubanos que solo pueden adquirirse en las nuevas tiendas en divisas contribuyen a la devaluación de la moneda nacional. Terminando con las noticias, coronavirus en Cuba. Diagnostican 701 nuevos casos de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, reportó 701 nuevas personas diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, y 2 fallecidos por complicaciones asociadas a la pandemia. Con estos datos, las cifras de los casos confirmados en esta nación caribeña desde marzo del año pasado ya es de 73.204 y de 417 los decesos, apuntó el Dr. Francisco Urán, director nacional de epidemiología. El especialista del MINSAP añadió que permanecen hospitalizados con el virus activo 3.527 pacientes. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba.
Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos.